Bien, estamos de regreso. Vamos a revisar lo que son los desplazamientos de una función trigonométrica, las traslaciones. Ya vimos en el video anterior lo que es una traslación horizontal. Bien, vimos todo esto, cómo se desplaza en el eje X, cómo se hace para desplazarlo a la derecha o a la izquierda. Solucionamos estos ejemplos y luego vamos a ver ahora el desplazamiento vertical. Para desplazar verticalmente una función, básicamente lo que vamos a construir o vamos a hacer más bien es sumar un valor c por fuera del argumento de la función trigonométrica. Ese valor c ustedes lo van a tener muy en cuenta porque nos va a decir si es positivo se desplaza hacia arriba, si es negativo se desplaza hacia abajo la función. Miremos un ejemplo. Tenemos f de x, seno de x y queremos que quede f de g de x, seno de x más 1. Fíjense que estoy sumando este 1 por fuera del argumento. Como está positivo, nos debe obligar la función a desplazarse verticalmente hacia arriba. La función originalmente es esta, una función seno natural, como ustedes la pueden ver acá. Y desplazada, fíjense lo que sucedió. La función, aquí está el eje X normal. Si se dan cuenta, toda la función en bloque se desplazó hacia arriba. Si este 1 fuese negativo, entonces la función en bloque se hubiese desplazado hacia abajo. Bien, entonces miremos ahora un ejemplo. Queremos desplazar esta función coseno, la queremos desplazar tanto arriba como abajo y compararlas las tres en el mismo gráfico. Entonces vamos a GeoGebra. Bien, acá en GeoGebra lo que vamos a hacer es que vamos a trazar las funciones. Allí está la función coseno normal, coseno natural, y ahora voy a trazar la función coseno desplazándola hacia arriba una unidad, a ver cómo quedaría. Entonces escribo y igual cos de coseno, entre paréntesis el x, y ahora por fuera le voy a sumar 1. Oprimo enter y esto es lo que sucede. Toda la función en bloque se desplaza hacia arriba. Ahora y igual coseno y entre paréntesis la x, por fuera del paréntesis le voy a restar una unidad, y lo que pasa es que la función se desplaza verticalmente hacia abajo. Esto es lo que vamos a tener para nuestro caso. Bien, bastante sencillo, bastante fácil. Este ejercicio ustedes lo pueden hacer en GeoGebra. Por supuesto les voy a dejar en este canal hay un video que les enseña cómo descargar GeoGebra portable, no es necesario instalarlo. Bien, ahora miremos lo que es una reflexión, cómo se refleja una función tanto en el eje X como en el eje Y. Se puede reflejar en el eje X, se puede reflejar en el eje Y. Ahora, fíjense en esto, para reflejar sobre el eje X la función la tengo de manera normal, y para que quede reflejada simplemente le agrego un menos antes a la función. Básicamente la multiplico por menos 1 para poder reflejarla en el eje X. Es decir, para que lo que está en la parte superior positivo se vuelva negativo y lo que esté negativo se vuelva positivo. Y para reflejar en el eje Y, ahora voy a multiplicar por menos 1 el argumento de esa función. Tenemos la función normal y solamente el argumento lo voy a multiplicar por menos 1. Miremos gráficamente cómo quedaría esto. Un ejemplito acá. F de x es seno de x, por lo tanto quiero que la función esté reflejada sobre el eje Y, pues va a ser menos seno de x. Y aquí, en este caso, tendríamos, para reflejar sobre el eje Y, tendríamos tangente de x y ahora tangente de menos x. Miremos cómo quedaría el primer caso. La que ustedes ven en color claro, acá, es la función seno normal. Y la que ven en rojo es la función seno reflejada, la que se multiplicó por menos 1. Fíjense, lo que antes era positivo, ahora se volvió negativo, y lo que antes era negativo, ahora se volvió positivo. Esto es reflejar la función sobre el eje X. Bien, ojo con este menos acá. Ahora, ¿qué pasaría para reflejarla sobre el eje Y? El caso de la tangente. Miren cómo es la tangente. La tangente de manera natural es como esta línea clara que ustedes ven aquí. Bien, pero al reflejarla sobre el eje Y, que está justo aquí, de pronto tienen que acercarse un poco, aquí está el eje Y. Para que se refleje, lo que hago es que dentro del argumento voy a poner el multiplicado por menos 1, coloco este menos acá, y lo que va a suceder es que la función se invierte. ¿Listo? Entonces, queda claro que para reflejar en el eje Y, el menos multiplica dentro del argumento
y para reflejar en el eje X el menos multiplica por fuera del argumento. Bien, entonces esto no va a aplicar para el caso de la función coseno, porque si ustedes multiplican por menos afuera o adentro de la función coseno, por menos 1, afuera o adentro va a ser la misma función coseno, porque la función coseno es una función par que ya en otras oportunidades la hemos estudiado. Listo, esto es cómo se refleja una función en cualquiera de los dos ejes. Ahora, viene un tema muy importante, compresiones en Y, es decir, si ustedes vieron, esta función, miremos este seno natural, tiene una altura. Lo que quiero hacer es comprimirla, que llegue más abajo y que este valor, que es el mínimo, no llegue tan abajo. Es decir, que la función quede un poco más achatada en la parte de arriba y en la parte de abajo, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver cuál es el procedimiento. Este procedimiento se llama compresión en Y. Vamos a hacer compresiones en el eje Y. Listo, vamos a definir dos cosas. Primero, una función f de x normalita, ¿listo? Que está dentro de los reales. Y luego una función, perdón, no una función, una constante que voy a llamar a. Y esa constante está entre 0 y 1. Es decir, primero es positiva y segundo es menor a la unidad. ¿Listo? Puede ser un medio, puede ser 0.5, 0.86, lo que sea. ¿Listo? Y ahora, para comprimir la función, ese valor a lo voy a multiplicar por f de x, algo así. Vamos a hacer de una vez un ejemplo. Vamos a graficar una función seno normal, seno natural. Vamos a graficar una función seno comprimida por 0.5, ¿listo? Para este caso el valor a, que aquí veíamos en color claro, es este 0.5 que está en azul. Y también vamos a hacer otro caso donde ese valor a ya no es 0.5 sino 0.8, y las vamos a graficar todas sobre el mismo plano cartesiano para ver cómo podemos compararlas. Bien, y aquí están. Fíjense lo siguiente: mientras este valor a sea cada vez más pequeño, fíjense que 0.5 hace que la función sea mucho más comprimida en el eje Y. ¿Sí ven la altura de la función? Tanto negativa como positiva. Ahora, miremos qué pasa a medida que ese valor a va aumentando. Miren la función que está en rojo y miren su gráfica correspondiente que está en rojo. Comienza a ser un poco más alta hasta que llega al valor 1. Pues aquí no está escrito un 1, pero recuerden que aquí el coeficiente de esta función seno va a ser un 1. Lo que quiere decir que sería el valor máximo que encontraríamos en este caso, porque a está entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, para comprimir una función seno natural, vamos a multiplicarla por un valor a, y ese valor a está entre 0 y 1. Para este caso tomé dos ejemplos: 0.5, que es el valor más bajo que pude graficar o que quise graficar aquí, y 0.8, que es un valor intermedio entre 1 y 0.5. Aquí estaría la altura 0.8. Bien, así se comprime una función en el eje Y. Miremos ahora cómo se comprime en el eje X. Vamos a definir otra vez una función f de x y un valor a, pero miren esta condición: el valor a para este caso me indica que a es mayor a 1, es decir, caso anterior entre 0 y 1. Este nuevo caso a va a ser mayor que 1 para hacer una compresión en el eje X, es decir, la altura va a ser la misma, la diferencia va a ser que tanto se estira o se contrae sobre el eje X. Miremos, ahora fíjense que esta a entraría a multiplicar ya no afuera como lo teníamos en el caso anterior. Fíjense, lo teníamos acá afuera. Ahora ese a va a estar dentro del argumento multiplicando a la variable x. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Fíjense los tres casos que voy a graficar: la función seno normal, la función seno de 2x, fíjense que el 2 está dentro del argumento, y función seno de 4x dentro del argumento. Entonces vamos a ver la gráfica. Se ve una maraña rara porque son tres gráficas, además de colores, una encima de la otra, pero vamos a analizarlas una por una. Pensemos en la primera, seno de x, la que está en amarillo. Solamente cerciórense de esta que está en amarillo, una función seno normal. Pero a medida que este valor a, que está multiplicando a la x, que para este caso es 2, comienza a aumentar, fíjense que esta función comienza a repetirse cada vez más rápido, es decir, se está comprimiendo. Si ven que ya la distancia que hay desde una vez que pasa por 0 hasta la siguiente vez que pasa por 0 ya no es la misma que en el caso de la amarilla, ahora se repite más rápido, es decir, se está contrayendo la función. Y cuando llegamos al valor 4,
ustedes ven que la función está mucho más comprimida, que es la que está en rojo. Ustedes ven que la función está mucho más comprimida, es decir, a mayor valor de este a, en este caso, más comprimida va a estar la función. Esto es una compresión en el eje X. Bien, continuemos. ¿Qué más nos encontramos por aquí? ¿Cómo alargar la función en el eje Y? Y con esto vamos a cerrar este siguiente video. ¿Cómo alargar la función en el eje Y? ¿Listo? Entonces, para este caso, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo comprimir la función en el eje Y, que quedaba a altura de 0.5 o altura de 0.8? Ahora vamos a ver cómo poder alargar la función en el eje Y con una altura superior. Miremos, definimos un valor a mayor a 1, de nuevo la función, y ahora, como ese valor a es mayor a 1, lo vamos a multiplicar por fuera de f de x. ¿Listo? Valor mayor a 1 por fuera de f de x, lo que me va a producir es un alargamiento de la función. Miremos un ejemplo. Fíjense ahora dónde está el valor a, que es mayor a 1. Aquí este está 1, luego viene 2 y luego viene 3. Vamos a graficar las 3 y miremos en realidad qué está pasando. La función seno natural es esta que está en amarillo, pero a medida que este valor a comienza a aumentar, fíjense que la función se alarga sobre el eje Y. Alcanza un valor máximo más alto y un valor mínimo mucho más bajo. Igual cuando tenemos este valor 3, valor máximo mucho más alto, valor mínimo mucho más bajo. Eso es un alargamiento sobre el eje Y. Pues ¿por qué? Porque aquí en Y alcanzaba 1, luego logramos que alcanzara 3. Bien, eso es un alargamiento sobre el eje Y, y cerremos finalmente con alargamiento sobre el eje X. Ahora, este valor a, ojo con este alargamiento sobre el eje X. Si es necesario devolverse y ver el video una vez más, háganlo. Este alargamiento sobre el eje X necesita una a que esté entre 0 y 1. Otra vez un valor decimal o una fracción entre 0 y 1. Función f de x. Y miren lo que voy a hacer. Ahora ese valor a lo voy a poner dentro del argumento. Bien, y vamos a encontrar estos tres casos. Miren, seno de x, seno de 0.5x, seno de 0.8x, y aquí vemos la gráfica. Para este caso, mientras tengamos un valor más pequeño de a, fíjense que el más pequeño que tengo es 0.5, más alargada va a estar la función sobre el eje x. En el eje y no pasa nada, son iguales, las amplitudes, la altura y el mínimo van a ser iguales, pero miren, con seno de x, miren lo que pasa con la primera curva, podríamos llamarla media oscilación, ¿listo? El primer semiciclo, lo vemos, llega hasta aquí, pero cuando tenemos 0.8 se alarga un poco la función, pero al ponerle 0.5, miren lo que pasa con la función, se alarga mucho más. Mientras menor sea este valor a que multiplica dentro del argumento, más alargada va a estar la función. Bien, muchachos, entonces vamos a dejar este video hasta aquí y continuamos con más transformaciones de las funciones trigonométricas en el siguiente video.